Olá, meus queridos amigos. Este tutorial é dedicado a Jaqueline Oliveira, uma assinante que me pidió para ayudarla. Bueno, atendiendo este pedido de la suscriptora, pues he procedido a elaborar este pequeño tutorial muy importante sobre el método de los promedios para el llenado de datos faltantes en series estocásticas. Comparto estas palabras de mi pensamiento. En la naturaleza no todo es perfección. La perfección la hacemos nosotros. ¿Por qué cito esto? Porque en realidad en nuestro diario vivir siempre estamos resolviendo algo con miras a alcanzar la perfección. Y eso es lo que le da la sazón a la vida. Por eso pues debemos alegrarnos que no todo sea perfecto. Entonces comenzamos. Vamos a hablar un poquito sobre esta tarea. Generalmente antes de hacer un análisis de datos estocásticos son aquellos datos que se producen en la naturaleza al azar aparentemente. Entonces antes de hacer un análisis de estos datos se precisa de llenar datos faltantes en series. Datos que faltan muchas veces por descuido de los administradores, de quienes toman los datos en las estaciones, y pues falló. O en otros casos puede que el dato haya existido, pero por alguna razón se perdió. Entonces el peor error es asumir que ese dato es cero. Pues no, pues ese dato fue algo. Si es cero, pues hay que escribir cero. Caso contrario, es un dato que con los métodos estadísticos existentes en hidrología se pueden llenarlos. En la práctica existen tres métodos que son los más usados. Hay muchos más. Entonces el primero de ellos es este método, el método de los promedios, que es del cual vamos nosotros a hablar en el día de hoy. Está el método de la recta de regresión, que es un método también bueno, pero que implica demás procedimientos, y este método de la correlación ortogonal, que yo pues siempre lo utilizo, pues es un método que da excelentes resultados, sin desmerecer el método de los promedios. Entonces para un cálculo confiable y todo, y si no hay mucho tiempo, pues se recomienda emplear este método. ¿En qué consiste el método de los promedios? Este método es un método muy sencillo. Generalmente pues cuando nos toca hacer el llenado de datos, tenemos series. Series son listas de datos de años. Por ejemplo, aquí tenemos años, el año. Y tenemos varios años. Por ejemplo, vamos a colocar el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el 5, el 6, el 7 y etcétera. Y aquí pues tengo una estación. Hablemos de la estación 1. La estación 1. Entonces, esta estación tiene todos sus datos completos. ¿Sí? Aquí hay un dato, hay dato, todo está lleno. Es decir, tenemos 7 datos. Y tenemos una estación 2 en la cual pues también es importante para nuestro estudio, pero allí faltan datos. Pensemos que aquí no hay dato. Aquí este asterisco, aquí sí hay dato, aquí sí hay dato, aquí no hay dato, aquí sí hay dato y aquí sí hay dato. Es decir, que en la estación completa tenemos 7 datos y en la incompleta, que es la estación 2, tenemos solo 5 datos. Y pues la misión nuestra antes de iniciar cualquier es completar justamente estos datos faltantes, este y este. Y ellos pues se completan sobre la base de esta estación que está completa. ¿Y qué dice el método de los promedios? El método de los promedios dice lo siguiente. Vamos a llamar que esta estación que está aquí es la estación, la completa es la estación X y la incompleta es la estación Y. Entonces, ¿qué dice el método de los promedios? Que la relación de los promedios de datos es igual a la relación de los datos parciales. Entonces, de aquí
sacamos el promedio solo de los datos que son comunes en ambos lados. Es decir, ¿cuáles son comunes? En este caso sería el 2 que hay aquí y allá, el 3 que hay aquí y allá, el 5, aquí me falta un 6, perdón, el 5, el 6 y el 7. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 5 datos que tienen valores tanto en X como en Y. Entonces se le saca el promedio, de aquí se saca un promedio en X y se saca un promedio en Y. Entonces, ¿qué dice el método? Que la relación de los promedios debe ser igual a la relación de valores parciales. Expresado esto en fórmula sería lo siguiente: que la relación del promedio en Y para la relación del promedio en X es igual a la relación parcial, es decir, de Y en X. Y es aquí, pues, justamente que se obtiene la fórmula. Entonces, la fórmula para llenar los datos faltantes va a ser igual, aquí despejamos, sería Y promedio para X promedio, y esto por el X parcial. Y pues esta es la fórmula. Y esta justamente es la fórmula que nos va a permitir a nosotros calcular mediante este método los datos faltantes. Bueno, habiendo dado esta explicación teórica, procedemos. Aquí yo tengo mi Excel abierto, en donde tengo datos. Tenemos datos, ¿cuántos datos tenemos? Del 63 al 89. Si nosotros los contamos, tendríamos 27 datos. Entonces tenemos la estación 1, que vamos a llamarle, como habíamos nosotros indicado, la estación X, y la estación Y, la estación 2. Recuerden que estos nombres son internos. Generalmente a la estación que está completo se la conoce con el nombre de estación índice. Y a la incompleta le llaman, sí, le pueden llamar estación incompleta. O estación análisis, muchas veces la llaman estación incompleta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos primeramente? Primeramente, el primer paso es sacar aquellos valores que tienen su respectivo par en la una y en la otra estación. ¿De acuerdo? Entonces yo los voy a sacar acá en la parte de abajo. Voy a repetirlos. Y pues voy a sacar los valores que no tienen pares. Eliminamos este, eliminamos el siguiente, eliminamos el siguiente y finalmente eliminamos estos dos que no tienen valores correspondientes. Y tenemos nuestros valores que son correspondientes. Ahora, hay un detalle que antes de proceder con el llenado y hacer los cálculos respectivos, existe lo que se llama hacer un análisis de consistencia de datos. ¿En qué consiste este análisis? Este es un análisis muy importante que nos va a permitir a nosotros ver si en realidad se puede hacer este llenado o no. Porque la idea de hacer los llenados es con estaciones que tengan un patrón similar al patrón de la estación completa. Porque si entre ellas no hay correlación, no se puede hacer este llenado. Es como por ejemplo que yo trate de llenar una estación de Rusia con una de Ecuador. No se pueden. Porque ellas geográficamente están en diferentes sitios. Y generalmente pues hay que hacer este análisis. Que por lo más común se dan en estaciones que se encuentran en la misma zona geográfica. Ya, entonces este análisis de consistencia se recomienda hacer con lo que se llama la curva de doble masa. ¿Por qué le llaman curva de doble masa? Porque son nosotros en los ejes de coordenadas debemos colocar datos de precipitación por un lado
y datos de precipitación por el otro. Generalmente en el eje de las X de las abscisas se colocan los datos de la estación completa y en el eje de la ordenada los datos de la estación faltante, que son, pero hay que sacar los datos que tienen sus respectivos pares. Entonces, para proceder a esto hay que calcular los valores acumulados de la una y de la otra serie. Entonces en esta me ubico aquí y pues en la siguiente acumulo este valor más el siguiente y pues finalmente pues yo tengo todos los valores acumulados. Es decir, que si este es un mes, pues habría que sumar todos estos meses. Todos estos meses nos dan un valor que tenemos allí. Lo mismo hacemos para la otra estación. Colocamos el valor, ahora el siguiente más el anterior y asimismo lo sumamos. Ahora, para hacer esta curva nosotros podríamos trabajar con estos datos, pero se recomiendan trabajar con los porcentajes respecto a estos valores totales. Entonces vamos a calcular aquí los porcentajes respecto a los valores totales. Es decir, el primer valor dividido para el total y multiplicado por 100. Ese me da el porcentaje. Entonces aquí pues este valor va a ser un valor absoluto porque es el mismo en todos. A ver, perdón. F4 le doy y copio. Y pues ya tengo estos valores en porcentajes. Lo mismo hago para la otra. Entonces este valor primero dividido para el total y por 100. Entonces aquí tendríamos F4 y copiamos. Ambos tienen que sumar 100. Y con estos dos datos hacemos un gráfico de dispersión. Nos vamos a insertar gráficos de dispersión y pues tenemos aquí. Entonces noten ustedes, este es el gráfico de curva de doble masa. Curva de doble masa. Entonces aquí, como habíamos indicado, aquí tenemos, si nos ubicamos pues en el gráfico, pues tenemos estos datos de aquí. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Ahora, ¿qué nos indica esto? De que si estos puntos tienen un ajuste lineal, en donde esto va casi por 45 grados, consecuentemente entonces sí es factible. Pero si no hay esta correlación lineal, entonces no se puede hacer el llenado de datos. Ahora, si calculamos la línea de tendencia, presentar el valor de la ecuación y el valor del gráfico, vamos a ver, vemos aquí que esta es la ecuación de la curva y presenta un coeficiente de regresión al cuadrado de 0,98, que es muy bueno, que indica que hay buena correlación. Entonces generalmente este valor debe estar por el orden del 0,7 o más. Si eso se da, pues es factible el llenado. Caso contrario, no se puede llenar porque no hay correlación entre esos datos. Bueno, una vez que se ha elaborado esta curva de doble masa, procedemos pues con los cálculos. Entonces, asimismo, vamos a calcular, como aquí están ya separados, el promedio de cada uno de ellos. Promedio. Este es el promedio de la estación índice y este es el promedio de la estación faltante. Es decir, que tendríamos esto, que esto sería X media y pues el de acá sería Y media. Bueno, yo estoy haciendo aquí de esta manera. Cuando ustedes pues tengan que hacer, tendrán que usar un formato específico. Entonces esos son los valores, pero a mí me interesa esta relación, la relación Y media para Y media para X media según la fórmula. X media y esto es igual a, entonces relacionamos estos dos valores, este valor Y lo relacionamos para
siguiente y obtenemos allí. Y nos sale 1.33. Entonces, para obtener los valores faltantes, aquí en este punto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar ese valor por el respectivo valor de x. Entonces tendríamos ese valor que está aquí, ¿de acuerdo? Por el respectivo valor de x, que es el que tenemos acá. Y pues aquí ya tenemos nuestro dato faltante, que sería, luego pues hacemos lo mismo. Recuerden que ese valor de abajo es un valor constante para todo el proceso. Le ponemos F4 y pues lo copiamos simplemente. Control C, Control V, Control C, Control V, Control C, Control V, Control C, Control C, Control V, Control C, Control V. Y pues aquí ya tenemos. Entonces, estos son los datos y ya tenemos nuestra serie de datos llenos que pues a nosotros nos permiten hacer ya nuestro análisis. Ahora si quiere pues le podemos dar a todos 2 decimales para que pues... Y hemos completado de esta manera, mediante el método de los promedios, estos datos. Sería importante de que hicieran lo mismo con los otros 2 métodos restantes, que si están interesados pues háganlo saber en los comentarios del tutorial para yo poder ayudarlos. Pero recuerden que este método de los promedios es un método muy bueno. Yo ya lo he probado y lo he aplicado. Los otros son como un poquito más científicos. Tienen, o sea, más científicos en el sentido de que hay muchas cosas que calcular. Pero pues, no siempre en la complicación y en lo más difícil está lo bueno. En esto sencillo pues hay mucha aproximación a lo que podría ser la realidad. Bueno, con eso culminamos y estamos en contacto.